1, voy a leer el versículo 5, nada más. Tito capítulo 1, versículo 5. Vamos a retomar nuestros temas del día jueves. Estamos hablando del plan DEO, directivos, ejecutivos y operativos. Y en Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Quiero leerle el mismo texto en otra versión. Esta es la versión, la traducción viviente. Dice: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo allí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Amén. El tema de hoy se titula Los delegados apostólicos. Ese es el título del tema. Y aunque es un título que no va a encontrar en la Biblia, es un título que nuestra misión utiliza para referirse a los hombres que Dios ha escogido y el apóstol ha escogido para delegarle algunas funciones apostolares, funciones de cuidados sobre algunas iglesias que debido a la extensión y debido a la distancia, el mismo ministerio apostólico ya no puede atender de la misma manera que él quisiera. Entonces usa lo que nosotros llamamos delegados apostólicos, que no es más que una delegación del apóstol sobre un pastor para que atienda necesidades de las iglesias. Amén. Eso es en breves palabras, pero se lo voy a dar más largo. Aleluya. Para que vea una definición más clara, pero estoy tratando de hacerlo lo más claro posible. Quisiera introducirme en decir que la palabra delegación es un principio bíblico que está desde el inicio de la Biblia y que se dio un poquito más claro en el tiempo de Moisés, cuando ya había un pueblo, cuando ya existía un pueblo. Recuerde que Israel no era pueblo antes de que lo escogieran. Escogieron a un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos. Y Abraham, fíjese, de ahí empieza la historia con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos. Y de esos 12 hijos viene todas las tribus de Israel. Pero ¿por qué Jacob? Recuerde, a Jacob le cambiaron el nombre. Allá en Peniel le cambian el nombre y le llaman: ya no será tu nombre mentiroso, sino que tu nombre será Israel, príncipe de Dios. Dele un aplauso al Señor, hermano. ¿Sabe por qué me gusta esa historia? Me gusta esa historia porque seguramente a usted ya le cambiaron el nombre. Espero yo. Porque si no le han cambiado el nombre, eso quiere decir que sigue siendo, con todo respeto voy a decir esto para que no se vaya a enojar, con todo respeto, pero sigue siendo uno el mismo tramposo que antes. Diga conmigo. Entonces, si Dios no te cambia, uno sigue siendo el mismo. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, si usted ha sido hecho de nuevo, quizás no le han dicho cuál es su nombre, pero allá arriba ya le tienen otro nombre. Porque la Biblia dice que cuando lleguemos allá, se nos dará una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca está tu nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Entonces, bueno, el Señor sabrá qué nombre tiene usted, pero ya se lo cambiaron. Entonces, volviendo al principio de delegación, en Éxodo capítulo 18, verso 21 al 22, encontramos la primera delegación de Moisés a hombres que cuidaran al pueblo de Dios. Y esa delegación está en Éxodo capítulo 18, versículos 21 y 22. Dice así la escritura: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted nota, aquí está desde el inicio del pueblo de Dios, porque aquí está el inicio del pueblo, vemos el principio de delegación. Moisés no podía solo con tantos hermanos dentro de la congregación o del pueblo de Israel. Y entonces Dios, a través de Jetro, su suegro, trajo un consejo divino de plano, hermano, porque Moisés se estaba muriendo de tanto trabajo que estaba haciendo. Él mismo le dice que te vas a morir de esa manera, y el pueblo de Dios también va a fallecer contigo, porque no van a poder sobrevivir. Y entonces Moisés llama a estos hombres, que por cierto no es casualidad que los primeros que llamó fueron 70. Usted recuerda que en el presbiterio hablamos de, no fue en el presbiterio, perdón, fue el día martes que hablamos de los 70 enviados. No es casualidad que Jesús enviara 70, Moisés llamó 70, el Sanedrín estaba compuesto por 70, Daniel, cuando estaba gobernando sobre Babilonia, tenían 70 sátrapas. No es casualidad, 70 es un número que el Señor estableció para gobierno también, para autoridad. Pero el principio que yo quiero que usted vea es el principio de delegación. Cuando la obra de Dios se expande, si el ministro no sabe delegar a otros, se va a cansar y se va a morir trabajando, y la obra de Dios se va a detener. Por supuesto, siempre va a haber otro que la puede tomar. Claro que la puede tomar. Si en el tiempo de Elías el Señor tenía 7,000 que podía usar, pero Dios quería usar a Elías. Y entonces lo que yo quiero mostrarle es que el principio de delegación es tan importante desde el principio de la historia del pueblo hasta el final de la historia del pueblo de Dios. Cuando se vaya, es un principio importante, la delegación. Acompáñenme a Hechos capítulo 20, en el versículo 28. Ya en el Nuevo Testamento, la palabra que sirve para delegación también es esta palabra que va a oír usted en este versículo. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La palabra obispos significa supervisor, significa uno que está a cargo de un grupo, que puede ser un ejército, un templo o un grupo de iglesias. Fíjese, de ahí viene esa palabra obispo, episcopos, y esa palabra significa supervisar o atender necesidades de varias iglesias. Entonces
Esta es la raíz, diríamos, o esta es la raíz o la base bíblica o la base teológica con la que usamos la palabra o la frase delegados apostólicos. ¿Por qué no usamos la palabra obispos? Porque está muy rayada ya esa palabra, hermano. La han usado tan mal en las iglesias de usted ya sabe dónde, que no es muy conveniente que nos diga, usted es obispo. Bueno, si algunas veces me han dicho cura. Aleluya. Si algunas veces me han dicho, muchas gracias, padre, me han dicho. Y qué raro, mire, hermano, qué raro se siente que le digan a uno así. Ya siente uno que está en sotana casi. Qué feo, hermano, de veras, de veras. Y no es para dañar la imagen de nadie, pero qué raro. Qué raro, porque a la luz de la palabra hemos descubierto tantos errores y tantas mentiras, hermano, que nos enseñaron y que no están en la Biblia. Entonces cuando me dicen algo así, me siento extraño, porque pareciera que me están diciendo de aquellos mentirosos, ¿va? Aleluya. Entonces la palabra obispo es una palabra que se ha mal utilizado tanto que preferimos nosotros, para referirnos a los supervisores de iglesia, preferimos usar la frase delegados apostólicos. ¿Está bien? ¿Me entendió esa parte? Bye. Sigamos un poquito más. Acompáñeme, vamos a ver un versículo aquí. Déjeme darle una definición. ¿Se acuerda que le dije que le di una pequeña una definición corta? Los delegados apostólicos son pastores a los que Dios y el apóstol ha asignado para cuidar iglesias. Esa es la definición más corta. Pero déjeme darle una definición más larga que está dentro de nuestros manuales. Dice: delegados apostólicos son pastores asignados y encargados para supervisar áreas de iglesias del ministerio apostólico, que por su extensión y distancia son difíciles de atender por el mismo apóstol, surgiendo la necesidad de los obispos o delegados apostólicos para cuidar iglesias por áreas y poder mantener el mismo orden, autoridad y crecimiento. ¿Lo anotó? No, ¿verdad? Más adelante se lo doy escrito mejor. Pero la idea está ahí. Los delegados apostólicos son hombres a los que el Señor ha llamado y el apóstol ha llamado para que podamos ayudarle como una extensión de su ministerio apostólico y poder atender áreas de iglesias de Misión Cristiana Nuevo Pacto en diferentes lugares. Por ejemplo, en El Salvador está el ministerio apostólico, pero también hay un delegado apostólico para ver todo El Salvador. En Honduras hay un apóstol que fue llamado también por Dios y puesto por el hermano Isauro para cuidar todas las iglesias de Honduras. En Guatemala ha sido puesto otro delegado apostólico para que atienda las iglesias de Guatemala. En Estados Unidos, y por ser tan grande esta cosa, han puesto 2 delegados apostólicos. Uno que está en Los Ángeles, California, su nombre es el hermano Paolo Ughetti, que creo que ya algunos lo conocen porque ha venido a predicar aquí también. Y su servidor, hermano Balmore Díaz, si todavía no sabe mi nombre, que me toca ver el área este de Estados Unidos. En Europa hay un hermano que ya está trabajando allá en una iglesia en Italia, y también la misión es expandir el reino de Dios en Europa. Así que el trabajo es grande. No hemos llenado el mundo todavía nosotros. No lo hemos llenado, es tan grande que no lo hemos podido hacer. Pero una cosa hacemos nuestra parte. Dele un fuerte aplauso al Señor, sí, Señor. No nos sentimos mal porque no hemos llenado.
estamos haciendo nuestra parte y queremos hacerla bien. Y yo espero que usted esté haciendo su parte también y lo haga bien. Toque al hermano que tiene a la par y dígale: ¿estás haciendo tu parte? Aleluya. No sé si esa risa es sí o no, ¿verdad? Pero bueno, sigamos mejor sigamos, ¿verdad? Entre las funciones de un delegado apostólico hay una buena cantidad de funciones, pero déjenme compartirle hoy, para efectos de estudio, déjenme compartirle 3 nada más. 3 que creo yo que van a quedar un poquito más amplias y para que tengamos una idea dentro de ese trabajo que hacemos. Colosenses capítulo 4, versos 7 al 8. Una de las funciones de un delegado apostólico es confortar los corazones de las iglesias de Dios. Lo dice aquí, Colosenses 4, 7 al 8, dice: todo lo que a mí se refiere, está hablando el apóstol Pablo, dice: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la confianza que le tiene Pablo a Tíquico? No es muy popular Tíquico, casi se habla de él, pero no es muy popular, no es muy visible dentro de la Biblia. Pero noten lo que el apóstol Pablo testifica de él. Y dice: Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Un delegado apostólico es una persona de confianza de Dios y del ministerio apostólico, porque lo que va a mandar a hacerlo, tiene que hacerlo como Él lo haría. Es como cuando Dios nos pide algo que nosotros debemos hacer. Obedecer, por ejemplo. Caminar en santidad. Amar a nuestros hermanos. Perdonar a los que nos han dañado. Consolarlos cuando están pasando por situaciones difíciles. Nuestro llamado como creyentes, como hijos de Dios, es hacer eso con los demás. ¿Y cómo quiere Dios que nosotros lo hagamos? ¿Como tú quieras o como Dios quiere que lo hagamos? Entonces, esa base, que es una base de delegación, un principio de delegación, es Dios ordenándonos que nos perdonemos los unos a los otros. Esa es una delegación. Es un mandato delegado a nuestra vida como creyentes, no como un delegado apostólico, como creyentes, que se amen unos a otros, que a través del amor nosotros demos el ejemplo y seamos ejemplo de que verdaderamente somos discípulos del Dios de los cielos. En esto conocerán que somos discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos? Como Dios lo hace. Tal es así el llamado que dice: hermanos, ámense ustedes a unos a otros como yo los he amado. Entonces, el ejemplo que estoy poniendo es porque el apóstol Pablo enviaba delegados deseando que el trabajo que hicieran, lo hicieran tal como él lo quería hacer. Por eso estos ministros son: amado hermano, fiel ministro, consiervo del Señor. Verso 8. Ese no lo leí, ¿eh? Acompáñenme a Colosenses capítulo 4, verso 8. El cual he enviado a vosotros. La palabra enviado, ¿sabe qué significa la palabra enviado? ¿O de dónde viene esa palabra? Es la palabra apóstol. Apóstol significa enviado. Por eso no está mal decir delegado apostólico, porque lo que está diciendo es: lo estoy delegando para que haga una función. Ese es el trabajo que hacemos. Nos ha delegado para hacer una función bíblica y apostólica. Y entonces dice: lo he enviado
el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Quiere decir que en cada visita apostólica yo tengo que, ver cómo están los hermanos, ver cómo se sienten, ver cómo van avanzando, ver cómo están creciendo en la fe, cómo están trabajando en la obra. Para eso lo he enviado, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Quiere decir que la función de un delegado apostólico es ir a confortar las almas. ¿Por qué a confortar las almas? Porque, hermano, si usted recuerda, en el tiempo apostólico de Pablo, era tiempo de persecución, era tiempo de encarcelamiento de cristianos, era tiempo de látigos, era tiempo de opresión, era tiempo de apedramiento, era tiempo bien complicado. Entonces, cada vez que un delegado apostólico llegaba, o el mismo apóstol, por supuesto, miraba cómo estaban los hermanos, qué necesidades tienen, cómo están avanzando, pero de su corazón era confortar los corazones para que no se detengan en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque hay suficientes razones en el mundo y ocasionados por el diablo para que tú te detengas, hermano, en el camino del Señor. Hay suficientes, desde mal testimonios, desde efectos nocivos, desde persecuciones del diablo, de atentados del enemigo para destruirnos, enfermarnos, desanimarnos, meternos en depresión. Hay tantas cosas que suceden alrededor del cristiano que necesita el pueblo del Señor una palabra que conforte los corazones del pueblo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso hay dos cosas importantes. Aunque la palabra del Señor tiene que ser dada cuando hay exhortación, debe haber exhortación. Pero note por favor que el equilibrio y el balance de un mensaje no está en solo golpear a la gente con palabra. El equilibrio del mensaje está en dar las buenas nuevas, pero también advertirle de que cuando uno no es obediente, también hay consecuencias de la palabra del Señor. Debe de haber un balance. Yo sé que habrán cristianos que les gusta que les den, aleluya, pero eso es en otra iglesia. Pero hay gente que le gusta. Hoy no sirvió el culto, es que no nos dieron, dicen algunos. Mire que yo no sé, pues vaya, alguna gente le gusta así. Y yo entiendo, hay gustos para todo, ¿eh? Por eso es que en Corintio algunos señalaban y decían, es que yo soy de Pablo, decían algunos. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros, yo soy de Cefas, Pedro. Yo soy de Cristo, decían otros, ¿verdad? Quiere decir que a algunos les gustaba cómo predicaba Pedro. Y usted sabe que Pedro era machetero. Al principio, pues, por lo menos. Después el Señor trató con él, ¿verdad? Apolos era muy versado, era muy elegante para predicar. Algunos estudiosos bíblicos le llaman a Apolos pico de oro por la manera en que compartía la palabra. Era tan elocuente, tan interesante, tan sofisticado en sus palabras, que parecía un diccionario andando, hermano, ¿verdad? Así predicaba Apolos. Oír a Pablo era otra cosa. No era oír lo duro de la palabra, aunque buena, porque Pedro predicaba cosas muy buenas, pero era recio. Pablo era más profundo. Y Pablo, cuando predicaba, decía, yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fui trasladado al tercer cielo. Y en el tercer cielo vi cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Y son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero no sé si decírselas, porque algunos todavía andan en la carne. Eso decía Pablo, no yo. Pero, ¿verdad? No lo digo por usted, pues, pero se lo digo a usted.
Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Pero Pablo, cuando Pablo iba a predicar la palabra, revisaba primero y decía, a ver si tengo que dar alimento de bebé o alimento de gente sólida y madura. Porque era profundo Pablo cuando predicaba. Y entonces por eso había razón de decir, a mí me gusta cómo predica fulano y está bien, no es malo. Pero tenga el cuidado de que el que le gusta cómo predica, aleluya, predique balanceadamente. Y no solo predique lo bueno, lo que a usted le gusta, solo lo que lo arrulla, solo lo que lo duerme, solo lo que lo hace sentir bendecido, pero no retado. Bendecido, pero no exhortado. Bendecido, pero no desnudado por la palabra y por el Espíritu. Ese es el balance. Por eso la palabra se tiene que predicar toda y no solo una parte tampoco. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Efesios capítulo 6, verso 21. Sigo adelante para que no me alcance el tiempo. Efesios 6, verso 21 dice, hablando del mismo punto, hablando de una de las funciones que es confortar los corazones. Efesios 6, 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado. Otra vez, mire, amado hermano o hermano amado, fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Aquí le agregó una pequeña parte interesante, y es que Tíquico tenía que llevar las instrucciones tal y como se las habían dado, y cómo allá se está trabajando, cómo allá está funcionando, cómo allá está haciéndose tal y tal y tal y tal cosa. Por eso dice la parte que quiero que note es, para que sepáis lo tocante a nosotros. Les envía a Tíquico para que él les anuncie, les avise tocante a nosotros, a cómo estamos moviéndonos allá, a cómo estamos trabajando allá. Esa es parte de la razón por lo que los días jueves yo estoy compartiendo un tema que viene de allá. Este no lo preparo yo, lo preparan allá, lo prepara el apóstol junto con un grupo de pastores en El Salvador, del cual yo fui parte y yo también compartía allá. Cuando me vine para Estados Unidos, ya tenía 8 años de ser pastor allá en El Salvador, y durante esos 8 años me reuní con ellos a estudiar la palabra día lunes y día jueves. Lunes a las 9 de la mañana hasta las 12. Jueves desde las 9 de la mañana hasta las 12. 8 años estudiando la palabra con ellos, preparando estos temas. Cuando vine a Estados Unidos y ya no tenía con quién reunirme, viera qué triste se siente uno, hermano, porque no había con quién. Hermano, pero y los hermanos con los que comenzamos, pues, pero ellos andaban trabajando y yo también tenía que ir a trabajar. ¿Qué le quiero decir? La enseñanza y la formación es toda la vida, hermano. Esto es de toda la vida. Estudiar la palabra del Señor no es de un mes, no es de un año, no es de 2 años. Qué bueno si usted está en el instituto y se mete en el instituto, pero le vamos a dar 1 año ahorita y quizás otros 2 años, y en 4 años estamos haciendo otros cursos y otros estudios y otra palabra de Dios. Y hermano, y entonces ¿cuándo termino? Cuando llegues al cielo, hermano. Dele un aplauso al Señor. Cuando llegues al cielo termina tu preparación. Lo que nos van dando aquí es para usarlo rápidamente y prácticamente, pero el aprendizaje de la palabra es para toda la vida. Amén. Número 2, segunda función. La segunda función de los delegados apostólicos es afirmar la fe de los creyentes. Esa es una función importante, afirmar la fe de los creyentes.
Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos, oiga, aquí hay un delegado. ¿Quiénes se quedaron en Atenas? Los apóstoles. ¿Y a quiénes enviaron? A Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Un delegado apostólico. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, el testimonio, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Oyó eso? ¿Sabe para qué estamos puestos? ¿Qué significa eso? Lo que él quiere decir es que estaban puestos para ser perseguidos, estaban puestos para ser encarcelados, estaban puestos para ser apedreados. Pero a ellos no les importaba eso. Lo que les importaba es que los creyentes tuvieran fe. Eso es lo que les importaba. Por eso cuando escribe Pablo la segunda carta a Timoteo, está encarcelado. Y cuando está encarcelado, escribe y dice: Timoteo, yo te exhorto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta, sigue adelante, sigue predicando. Y Pablo está en la cárcel, hermano. Él no está preocupado por su vida, no está preocupado por la cárcel. Él está preocupado porque los creyentes sean afirmados en la fe. Que las tribulaciones que están viendo alrededor de ellos e inclusive alrededor del mismo apóstol no sirva para desfallecer los corazones, sino que los creyentes tengan siempre ánimo pronto para seguir adelante, porque nuestro Redentor viene pronto. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces note por favor, hermano, note por favor que el enviado Timoteo llevaba una misión. La misión era ir a exhortar, ir a confortar la fe de los creyentes. ¿Por qué? Porque la fe es una de las cosas que muchos creyentes pierden en el camino, sobre todo cuando se ve sometido a pruebas, cuando se ve sometido a tribulaciones, cuando se ve sometido a dificultades. Mucho creyente, hermano, usted sabrá, usted habrá visto ejemplos y por qué no decirlo, quizás hasta usted mismo o yo mismo hemos sufrido de algún tipo de desfallecimiento cuando hemos pasado por pruebas. ¿Qué significa eso? Significa que siempre necesitamos a alguien que nos afirme en la fe. Significa que siempre necesitamos un delegado, un apóstol, un pastor, un amigo que venga con una palabra de exhortación y con una palabra de ánimo. ¿Para qué? Para seguir adelante, hermano, porque nuestra carrera no es quedar tirados en el desierto ni quedar tirados en este mundo. Nuestra carrera es hasta llegar al cielo y ver a nuestro Redentor. Hasta ahí termina nuestra carrera. Es la carrera que el apóstol Pablo dice: he acabado la carrera. Es la batalla que vamos a ver el fin de semana, la buena batalla. He peleado la buena batalla, dice el Pablo. ¿Cuándo dice eso? Cuando la ha terminado. Eso quiere decir que nuestra carrera continúa. ¿Habrán tribulaciones? Sí, porque está escrito: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Levanten la mano los que quieren entrar en el reino de Dios, aunque tenga que sufrir. Pues imagínense sufrir y quedarse todavía. Qué triste, ¿no le parece? Sufrir y ir a sufrir allá abajo. Peor todavía. Así que si nos toca sufrir aquí,
que sea de la mano de nuestro poderoso Dios, que nos puede sostener en el día malo y en el día de la angustia. Nos puede sostener el Señor. Que nos toque aquí, pero no allá, porque no quisimos pasar por estas situaciones. Hechos capítulo 14, verso 22. Voy a terminar este punto porque el tiempo me avanzó. Dice Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Ahí estamos? Sí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, oiga, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se lo acabo de decir y se lo voy a mostrar en la Biblia. Yo recuerdo que tuve que enseñarle algunos versículos a un hermano, una hermana que me insistía que no era posible que Dios nos pasara por dificultades, que no era posible de que Dios permitiera que nos enfermáramos, que no era posible que Dios nos castigara. No es posible, Dios no castiga a nadie. Si la Biblia dice que al que Dios ama, lo disciplina. Al que Dios tomó por hijo, lo disciplina. Dios no tiene problemas para castigar, porque es preferible que nos castiguen aquí y que no nos castiguen allá. Es mejor que nos disciplinen aquí para ver la gloria allá. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vaya. Entonces, ¿cuál es mi función como delegado apostólico? Que cuando usted está pasando tribulación, yo le diga: hermano, anímate, siga adelante, no se detenga. Pero hermano, me está llevando el río, pero no te vas a ahogar en el río. Dios siempre está atento para auxiliarnos y ayudar nuestra vida. Entonces, es parte de mi función ir a compartirles que la fe no se derrumbe en el cristiano. Y número 3, la tercera función e importante también, es corregir las deficiencias. Habrán deficiencias que necesitamos corregir. Volvamos a Tito 1:5, que dice: por esta causa te dejé en Creta. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Para que corrigieses lo deficiente. Entonces, una de las funciones de un delegado apostólico es sí confortar los corazones, hacer que la fe aumente, sí, pero cuando hay que corregir algo, hay que corregirlo. Cuando no se está haciendo algo debidamente de la palabra, hay que corregirlo también. Muchas veces puede ser algo de toda la iglesia, que se está haciendo algo que no es lo correcto. Por ejemplo, fíjese, hermano, que a mí se me ocurrió que el 31 de octubre hagamos Hallelujah Night. Aleluya. Por ejemplo, solo me estoy yendo al extremo. Eso no lo hacemos nosotros, nunca lo hemos hecho. Pero usted sabe que Hallelujah Night es una sustitución del Día de las Brujas, solo para que en la iglesia no se vea tan feo. Entonces, en lugar de vestir a los niños de brujitos, los vestimos de apóstoles. Y los vestimos de ovejitas, o los vestimos de esto y de lo otro. Eso es lo mismo. Es lo mismo con otro tinte. Pero estamos haciendo la misma celebración, que quizás no es lo mejor. Quizás no es lo mejor. No sería lo correcto. ¿Por qué no enseñarle a nuestros hijos que la celebración que se está dando afuera es mala? Y que lo que vamos a hacer no es sustituirles la fiesta.
Porque eso fue lo que hizo la iglesia antigua. Sustituyó todas las fiestas, le sustituyó los nombres a las imágenes, y a Zeus le puso Pedro, aleluya, a la diosa Astaret le puso Virgen María. Solo le cambiaron nombres, pero son las mismas estatuas. Sustituir una fiesta en el corazón no es la solución. La solución es explicarle que eso es antibíblico, que el creyente rechaza y debe de pelear en contra de ese tipo de fiestas para que no se peguen en el corazón. Porque el niño se le pega en el corazón, hermano, rápidamente un cambio de fiesta nada más. Se le pega en el corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por ejemplo, para que no se enoje, allá por 24 de diciembre, aleluya, usted pone no, usted no, vea. Algunos ponen un calcetín rojo, esperando que lo llenen ¿de qué? De regalos. Es bíblico. ¿Por qué enseñarle a nuestros hijos que su regalo vino de un señor gordito, chelito, con barba, y no enseñarles que nuestra provisión viene del Dios de los cielos? ¿Por qué no enseñarles eso? ¿Por qué sustituirlo? Ay, pero es que se ve tan bonito, hermano. Sí, se ve chulo, hermano, de veras. A mí me encantan las luces. Me encanta reventar cohetes. Me gusta. Pero no ese día. Lo reviento otro día. Alguien me preguntó una vez, una de las hermanas, no le voy a decir quién va, pero alguien me preguntó, una hermana me preguntó, hermano, pero a mí me gustan las luces, se ven preciosas las luces. Póngala en marzo. Mire, ponga en marzo y déjelas ahí todo el año si quiere, y las quita en noviembre. Si usted quiere poner luces, póngalas. Es que no se trata de que me gustan, se trata de que de repente estamos celebrando una fiesta que Dios no nos ha ordenado hacer. Entonces esas cosas hay que corregirlas. En las iglesias que las practican, nuestras, no la vamos a ir a corregir a otra iglesia, ¿va? ¿Quién nos manda a nosotros a otra iglesia? Nos mandan a las iglesias con las que nosotros trabajamos. Amén, amados. Corregir lo deficiente. Un versículo más y termino, para que ya me avancé bastante. Mire, ya le hablé de dos que vienen en octubre. No me vaya a parecer usted de apóstol, vestido de apóstol, y peor me vaya a parecer de Santa Claus por ahí en diciembre. Vamos uno más. Segunda de Timoteo 2, 16 al 19. Una corrección más importante es la que vemos aquí en segunda de Timoteo. Pablo, aconsejando a Timoteo, le dice 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y sus palabras carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Qué hay que corregir ahí? Himeneo y Fileto se habían desviado de la palabra y estaban diciendo que ya no existía resurrección, que la resurrección ya se efectuó, ya nadie va a resucitar. Entonces se torcieron de la palabra, y los delegados apostólicos tienen la misión de corregir doctrinalmente toda palabra que se ha desviado
de la verdad de Dios de una iglesia. De repente podrían estar enseñando algo que no es lo correcto. Y gracias a Dios, algunos hermanos que ya nos conocen, cuando llegamos a ver las iglesias, ellos se toman el tiempo como para decir: hermano, ¿y qué dice usted de tal y tal cosa? ¿Cómo mira usted la segunda venida del Señor? Es cierto, hermano, que el diablo ya no va a estar aquí, ya está muerto el diablo y que ya no hace nada. Entonces, hay cosas que doctrinalmente se pueden haber desviado de repente. ¿Por qué? Porque oyeron algo que no era correcto, porque vieron algo en videos, porque les gustó cómo predicó alguien en YouTube, pero que de repente está fuera de las escrituras. Y que al detectarlo, los delegados apostólicos tienen que corregir esos desvíos de la fe que pueden hacerlos que uno termine en otro lado. Y le cuento esta experiencia y termino. Hace muchos años conocí yo a una persona, una hermana que asistió con nosotros en la iglesia. De repente desaparecieron. El esposo y la esposa desaparecieron. Ya nunca más los volvimos a ver. Allá a los años, unos 5 años después, me los encontré en un supermercado. A ella nada más. Y por supuesto ella fue a saludarme: hermano pastor, Dios lo bendiga, qué bueno que verlo de nuevo, qué alegre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Y dónde están congregándose? Estamos en tal y tal iglesia. No le voy a decir el nombre, pero está en tal iglesia. Pero hermano, ¿cuánto tiempo habíamos perdido en el evangelio? Ay, eso le dije yo. Pues sí, me dijo. Si como el diablo está vencido ya, entonces el diablo no existe ya. El diablo no existe, el pecado ya. Todos somos perdonados. Hasta el borrachito que está allí, mire, tirado, ese es salvo porque ya pagó Cristo por él. Me le quedé viendo y dije: ¿a dónde se fue a meter? ¿Qué está oyendo? No, estoy oyendo la verdad. Esa no es la verdad bíblica. La verdad bíblica es que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La verdad bíblica es que el pecado sigue haciendo pedazos la vida de mucha gente. Y la verdad bíblica es que solo el que tiene a Cristo en el corazón será salvo, porque Cristo pagó por él en la cruz del Calvario. Mira, hermano, en menos de 5 minutos, me había dado 3 o 4 mentiras bíblicas. En menos de 5 minutos. Y por supuesto, ocupé otros 5 minutos para hablarle, así rápido. No, ni me diga más, me dijo. Yo me quedo así como estoy, me dijo. Vaya pues. Si el que quiere que lo lo entierren parado, le dije. Hay un dicho en El Salvador que así dice, ¿verdad? El que quiere que lo entierren parado. Porque el evangelio nunca ha sido el evangelio forzado. Si el Espíritu de Dios que está en ti no te habla y te escribe la palabra, entonces no la vas a comprender. Pero si el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios? Ese Espíritu se va a encargar de exhortarte, de animarte, de escribir su palabra en las telas del corazón. Yo termino otra vez. Déjame terminar, hombre. Juan capítulo 13 verso 20. No lo voy a ver el domingo. Allá sí lo voy a ver, pero aquí no. Juan 13, 20, hablando del principio de delegación, en que encontré este pasaje que me encantó lo que dice, por lo que el Señor puso en mi corazón, por lo que entendí del verso. Juan 13, 20 dice: de cierto os digo, ¿lo tiene? Por favor téngalo y póngale un asterisco para volverlo a leer, si no me logra captar la idea de lo que le voy a decir.
de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermano, ese me encantó, fíjese. ¿Sabe por qué? Me encantó porque dice, el que recibe al que yo enviare. Ese es un delegado, ¿sí? Ese es un enviado. No dice si el enviado es grande, es exitoso, es maravilloso, es fenomenal. No dice eso. Lo que dice es que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, también recibe al que me envió. ¿Usted sabe quién envió a Cristo? El Padre. Entonces escribí esto. La bendición de recibir a un enviado es tan grande que no importa que sea pequeño el enviado, el que lo recibe, recibe a Cristo y recibe al Padre. Pero sin medir al que enviaron. Porque si lo mides, entonces ya no estás recibiendo al enviado. Aleluya. No sé si me estoy dando a entender. Es que nosotros tenemos la costumbre de medir al enviado. Si el enviado es bien parecido, si el enviado es grande, si el enviado es exitoso, si está bien vestido. Entonces uno mide al enviado, pero no debe de enviar, no debe de medir al enviado. Si es enviado, recíbalo. Porque si es enviado y usted lo recibe, recibe a Cristo. ¿Sí? Recibe a Cristo. Y si recibe a Cristo, entonces recibe al Padre. Esa es la razón por la que mucha gente pierde bendiciones, porque mira con desprecio a los enviados. Y al mirar con desprecio a un enviado, estás viendo con desprecio a Cristo. Y estás viendo con desprecio al Padre. Diga conmigo. Ahora, le voy a explicar por qué. No se trata de que el enviado sea mejor que alguien. No. Se trata de la dignidad que Dios puso sobre él. ¿Sí? Sobre un hombre, cualquiera que sea, que es pastor, ministro, llamado por Dios, por supuesto, llamado por Dios, no es mejor que nadie, pero tiene una honra, y esa honra la puso Dios. Y cuando tú recibes al enviado, entonces estás recibiendo al Cristo y estás recibiendo al Padre. Amén. Ahora, por eso, porque cuando uno mira con desprecio, dice, ¿y a los pastores por qué los atienden así? Por la honra que está sobre ellos, por la dignidad que Dios ha puesto sobre ellos, no porque son mejores que nadie. Ni uno de los ministros, sean apóstoles, sean profetas, sean maestros, sean evangelistas, ninguno de ellos es mejor que usted. Ninguno de nosotros, los ministros, somos mejor que usted. Pero a nosotros nos puso Dios una dignidad y una honra que solo Él pone. Y esa honra nos bendice. Y bendice, oiga, y bendice esa honra a quienes los reciben. Pero el que no lo recibe es otra cosa. Por eso a Israel le fue tan mal en la vida. ¿Sabe por qué? Porque el error que Israel cometió fue que a todos los que Dios le enviaba, ¿qué hizo con él? A todos los mataron. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los enviados.
Los mató a todos. A saber cuántos ministros nos hemos echado nosotros, hermano. Con la boca. Con la ráfaga de la boca. Tengamos cuidado. Porque por eso perdemos bendiciones de Dios. Denle un aplauso al Señor. Sí, Señor. Ahí lo revisa. Ahí lo revisa. Así dice el texto. Así dice. En cortito. Dice todo eso que le expliqué. Si usted lo puede ver, póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar el tema. Yo voy a hacer un llamado hoy, fíjese, hermano. No para bendecir a los pastores. No voy a orar por eso. Pero quiero invitarle a que nos metamos en el orden. Nos metamos bajo su sombra de las delegaciones que Dios ha hecho desde el principio. Metámonos ahí. Y pidámosle al Señor que sea que nosotros seamos enviados, o sea que nos envíen a alguien para que nos ayude, nosotros tengamos la capacidad de poder estar bajo delegación de Dios, bajo sujeción de Dios, bajo la autoridad de Dios. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien esta noche que le quiera decir al Señor: Señor, yo quiero estar bajo tu sombra, bajo tus alas? ¿Quiere venirse adelante conmigo? Aleluya. El alfa y la omega, el principio y el fin. Venga a meterse bajo las alas de Dios, bajo la sombra del Altísimo. Poderoso, El que es y quien vendrá, el gran yo soy. el alfa y la omega, El principio y el fin, el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quien será, el gran yo soy. Me entrego. Quiero que gobiernes mi vida. Te doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Levanta tus manos al cielo y díselo a Él. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor. quiero que gobiernes mi vida. Te doy en sacrificio a ti. Aleluya. Yo
que siempre viva en tu voluntad. Con todo tu corazón dile a Él: Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. una última vez, digámosle al Señor: Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Así, con nuestras manos levantadas y a través de este canto podamos decirle al Señor esta noche: Señor, ordena nuestro caminar, Señor. Ordena nuestros pasos. Señor, deseamos que tú gobiernes nuestra vida, Señor. ¿Te animas a decirle esta noche al Señor: Señor, yo quiero que gobiernes mi vida? Gobierna tú, Señor, porque si gobierno yo, voy a arruinar las cosas. Gobierna tú, Señor, porque si gobierno yo, voy a arruinar la obra que tú estás haciendo en mi vida. Señor, enséñanos a caminar conforme tu voluntad, bajo tu gracia, bajo tu sombra, bajo tu delegación, bajo tu autoridad. Ayúdanos a no fallar al blanco, Señor. Ayúdanos a cumplir tu propósito, tu plan, tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ti damos gloria esta noche, Señor. Me doy en sacrificio a Oh, ti. sí, Señor. Yo quiero que Ordena tú nuestros ordenes pasos. mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, Díselo una vez más a Él. que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Los que queremos vivir en su voluntad, démosle un fuerte aplauso al Señor.